donde lo tenemos bien agarrado, entonces agarramos el cautín y buscamos estaño y entonces vamos a soldar esa pata. Colocamos bien, podemos arquearla un poquito y lo que vamos a hacer no es calentar la placa, sino la misma pata del componente, para que así se pegue bien la soldadura. Entonces vamos a ver, aquí calentamos el componente y vemos que pega rápidamente. Calentamos allí y ponemos entonces el estaño y ahí pega. Tiene que tener mucho cuidado que no se les pase a otro punto donde no van a poner. Ahora vamos a poner la resistencia. Seguir bajando. Y ahora nos toca conectar la resistencia del LED. Ya sabemos, calentamos el componente. Y ahí tenemos un punto de soldadura. Y viene la otra. Muy bien. Ahora vamos a cortar las terminales que nos quedan, ¿verdad? Muy largas. Para trabajar más cómodo. Entonces hay que unir estos puntos. Vamos a hacerlo. Y esta es la forma de hacerlo. Ponemos los puntitos y después los unimos. Dejemos que se enfríen un poquito y entonces conectamos el del centro. Ahí está. Necesita un poco de práctica. No es tan fácil al principio, pero se van a ir acostumbrando. Tenemos que acordarnos de tener cuidado de no llenar los puntos donde no se debe, porque aquí está la resistencia, podemos hacer cortos, ¿verdad? Pero aquí sí necesitamos conectar la resistencia de 15K. Bueno, en mi caso 10K, porque no puedo encontrar una de 15K. Todavía vale, aunque va a cambiar un poco la velocidad de conmutación, la velocidad que enciende y apaga los LEDs. Entonces aquí conectamos lo que es el LED con esta otra resistencia, la resistencia del capacitor de carga y descarga, y acá conectamos lo que son las patas del transistor. Ponemos una distancia así para evitar que, bueno, cometer errores, y a veces necesitamos sacar componentes y así nos es más fácil después resolver el problema. Unimos estos puntitos aquí entre la resistencia del LED con el con el capacitor de 100 microfaradios. Así que ya vemos aquí, entonces nos toca conectar el capacitor, unirlo con el otro componente
Así que ya tenemos una parte importante del circuito soldado. Cosa que debo decir es que ese es el color que debe tener la soldadura, brillante, no puede estar opaca, blancuzca o quemada, debe quedar así. Es verdad que influye mucho el estaño que estemos utilizando, pero también depende de la técnica, de cómo se use el cautín, así que practiquen eso. Bueno, vemos que aquí ya prácticamente hicimos la mitad del circuito. Como vemos aquí tenemos el LED, la resistencia, la otra resistencia de 15K, en este caso 10K, y el capacitor de 100 microfaradios. Vemos cómo está conectado el lado negativo hacia acá, y en el transistor vemos cómo está conectado. Vemos la forma que tiene y que debe corresponder aquí a las colector, emisor y base. Entonces, ese va a ir conectado al otro capacitor, la base va a ir conectada al otro capacitor que vamos a poner aquí. Ese capacitor va conectado a otra resistencia de 15K aquí, que va conectado acá a otro LED, y prácticamente lo mismo de aquí. Entonces este se conecta por aquí hasta el otro capacitor, que va a tener la misma dirección. Estén al tanto de eso cuando lo vayan a armar. Como los comenté hace un rato, a veces nos equivocamos y conectamos las componentes mal. Errores de humano. Así que aquí el LED está mal conectado, el negativo va hacia arriba, aquí donde lo soldé. Entonces tenemos que ponerlo como se ven aquí en donde están los dedos, ¿no? Así debe ir. Vamos a cambiar eso. Y no queda otra que utilizar nuestro extractor. Ya empezó a llover, se está refrescando el ambiente. No es gusto soldar cuando hace mucho calor, se los digo, pero con este fresquecito sí. Aquí lo ayudamos a salir y ya tenemos la piececita para darle vueltas. Está. Aquí se nos presenta un problema. Aquí vemos esta X aquí, esto no se toca. Como vemos, se conecta la base con el capacitor. Aquí la conectamos de esta manera, de forma escalonada, y entonces tenemos que pasar también soldadura a este punto, que es la otra base del otro transistor. Entonces no podemos hacerlo, ¿no? Humanamente posible, por aquí no podemos pasar. Bueno, aunque podemos dejar un espacio entre las patas del capacitor por meterla por aquí, pero es una locura, ¿no?
Bueno, si hubiéramos tenido un capacitor con patas largas, pero aquí no teníamos ese caso porque fueron de piezas recicladas. Entonces lo que vamos a hacer es la siempre confiable puentes por arriba. Vamos a colocarlo por aquí, de aquí a acá, y listo.